Ojo de Agua en Acatempan, estado de Guerrero. Lugar majestuoso y apacible, aparentemente ajeno a todo devenir histórico. Curiosamente, no muy lejos del cauce de su río, hace 200 años lo que menos se respiraba era paz y armonía. Mujeres y hombres luchaban encarnizadamente. Unos por mantener el orden establecido y otros por dar a luz algo que a la gente de ese entonces, ampliamente rural, debió sonarle tan extraño como esperanzador, tan ajeno como desconcertante. Algo por lo que había que derramar sangre, sudor y lágrimas antes de obtenerlo. Ese algo era la patria. Inmortal te hizo guerrero, pronunciar aquella frase. Inmortal te hizo guerrero, tu voz es padre sagrada, pero mi patria es primero. Tu voz es padre sagrada, pero mi patria es primero. En Tixla tuvo su cuna, pueblo que no tiene igual, ciudad de la región centro de la tierra del jaguar, ciudad de la región centro de la tierra del jaguar. Consignado por los libros de historia, en Acatempan dos hombres excepcionales, pero que representaban justamente las ideas opuestas de orden y patria libre, se dieron cita. Luego de una larga, muy larga y desgastante lucha armada. Uno de ellos, el gallardo general de origen criollo, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, perteneciente a una caudalada familia de la región de Michoacán y quien alguna vez diría: la división en los pueblos es causa precisa de su desolación. El otro, encabezando a los rebeldes, era alguien de condición mucho más humilde, mezcla de razas muy por debajo de toda consideración social. Indio y africano. Solo su tropa lo llamaba general, sus enemigos simplemente señor guerrero. La historia relata que Iturbide y Guerrero sellaron la paz con un abrazo, el célebre abrazo de Acatempan. Pero concentrémonos en el hombre que precisamente luchaba por el nacimiento de la patria, el cual sin lugar a dudas podía ser llamado el último de los insurgentes, Vicente Guerrero. Vicente Ramón Guerrero Saldaña llega al mundo un 9 de agosto en Tixla. Aún en pleno verano, bajo el signo de Leo según los astros, o Cuautli, águila, según la cosmología mexica, pero ¿cómo pudo marcar este entorno de la llamada Tierra Caliente al futuro héroe de la patria? Guerrero se hizo en la sierra, en la topografía guerrerense, en las montañas del sur. La sierra guerrerense es predominante, es el paisaje dominante, la topografía del actual estado de Guerrero, pues es sumamente complicada, accidentada, llena de montañas. Entonces quien domina los caminos, los vericuetos, los atajos, como en el caso de Morelos y de Guerrero, pues les van a dar la facilidad de conocer esa geografía como la palma de su mano y les va a dar las posibilidades de mantener una lucha que bien a veces es para que los embosquen, pero muchas veces para la defensa. Es una zona más o menos cálida, tirando a templada, no es exactamente muy calurosa como la parte de la costa o como la parte conocida propiamente como Tierra Caliente, hacia el occidente del actual estado de Guerrero, en las colindancias con Michoacán o con el estado de México. Vicente Guerrero nace en el seno de una familia arriera y armera y en una población en Tixla que tenía
por supuesto, una población indígena muy importante, de mixtecos, de nahuas, pero también afrodescendientes. Estos afrodescendientes habían llegado siglos antes, las personas de origen africano llegan desde 1521 a partir de la conquista de México y se establecen en varias regiones del país, del territorio novohispano, entre otros, pues en Tixla. Sabemos que durante su juventud él se dedicó a la arriería. Y hay un documento que menciona que él fue corchete del Justicia de Chilapa. Que era un corchete, era un agente de justicia, que lo que hacía era buscar a las personas que habían cometido algún delito, que las estaba siguiendo la ley, y llevarlo ante las autoridades. Y eso seguramente lo hacía porque como era arriero, tenía mucha movilidad, pues podía encontrar fácilmente a las personas. De Vicente Guerrero casi siempre se nos ha dicho que lo explica es la geografía del sur. Las montañas, la tierra caliente, el conocimiento que él mismo tenía de esa realidad geográfica en su actividad cotidiana. Pero hay que agregar el elemento social. Vicente Guerrero tenía contactos, tenía relaciones con personas en las distintas comunidades en las que él desarrollaba sus trabajos. Tixla tuvo una población afrodescendiente que no fue muy amplia, pero estuvo en una sociedad en que no les ofrecía muchas condiciones de movilidad. Eso explica que la familia de Vicente Guerrero buscara de diversas maneras que en los documentos oficiales los reconocieran por lo menos como mestizos, porque eran los grupos que tenían mayores privilegios, mientras que los afrodescendientes tenían, además de que pagar tributos, en Tixla no tenían propiedades. Por fortuna, contamos con el padrón de 1791, que se elaboró casi 9 años más tarde, en el cual también se registra a la familia de Vicente Guerrero y a él mismo, y ahí sí se registra también la calidad étnica. En dicho padrón se señala que el padre de Vicente Guerrero, Juan Pedro Guerrero, era de origen mestizo. La madre de Vicente Guerrero, María Rodríguez, quien está registrada como española. Resulta que cuando ve uno la imagen de la partida de los mormones, se da cuenta uno de que la partida está alterada. Y le voy a decir, le agregaron palabras, le cambiaron otras, y le voy a decir lo que le agregaron. Ni más ni menos el apellido Guerrero. Y le cambiaron el nombre de la mamá. Ya la mamá ya no era María Rodríguez, sino María Guadalupe Saldaña. El origen del padre de Vicente se pierde en las entretelas del tiempo. Sin embargo, queda claro que proviene de esclavos traídos de territorios africanos, lo cual se debió traducir en una fuerza y obediencia mismas que intentó transmitir a su hijo mientras le enseñaba la reparación de armas y el duro oficio de arriero. Vicente debió nutrirse del amor de una madre más reservada y mística, proveniente de la raza que levantó un imperio más tarde aplastado por los conquistadores. Pero hay un tercer tutor, maestro implacable de Vicente, la sierra. Pocos como yo conocieron esa geografía donde aprendí a fabricar mis propias armas para cazar animales. Pero también aprendí a respetarlos, porque comprendí que la vida y la muerte forman parte de un ciclo interminable. Fuera de la sierra, la vida se truncaba no de forma natural, sino por las desigualdades y las injusticias de los hombres. El cura Hidalgo envió agentes a distintos lugares del virreinato para promover la insurrección. José María Morelos fue el enviado para la insurrección del sur y se encontró en la región unas condiciones socioeconómicas muy peculiares. Para empezar, la presión fiscal.
cada vez había mayor presión fiscal sobre los propietarios de la región. Los propietarios entre los que encontramos a gente como Galeana, como los Galeana o los Bravo, ¿no? Y esto, por supuesto, genera descontento. No tenemos información precisa de cómo se enteró Vicente Guerrero del levantamiento, ni cuáles fueron las motivaciones iniciales del levantamiento armado. Sabemos que a partir de 1811 se va a poner bajo las órdenes de Galeana, ¿sí? Lo que sí es muy claro es que Vicente Guerrero tenía un liderazgo en la región. A veces pensamos que los héroes, por los que tenemos ciertas preferencias, tuvieron un papel de primera línea. El caso de Guerrero no es así en sus primeros momentos. Vicente Guerrero fue aprovechado por los insurgentes, particularmente por Galeana, pero también por Leonardo Bravo y por supuesto por el generalísimo José María Morelos, por el conocimiento que tenía de las comunidades, de la gente y de la geografía. También sabemos que era capaz de comunicarse en náhuatl con buena parte de la población, insisto, la mayoría indígena. Entonces es probable que estos elementos le hayan permitido construirse un liderazgo y debe haber tenido también cierto carisma para ser aceptado. Morelos se dirige a él y le dice: Guerrero, usted que habla mexicano, vaya con los naturales y convénzalos de unirse a nuestras fuerzas. Y eso habla un poco de esta relación tan estrecha que genera Guerrero con los pobladores de la zona, pues, de la Sierra de Guerrero. Con el sacrificio de los padres de la independencia, la corona española quiso demostrar el gran absurdo de quienes, con agitar las campanas y llamar a los indios a la matanza de Gachupines, intentaron derrocar al imperio más grande de todos los tiempos, ese mismo que había conquistado territorios allende los mares, un imperio donde nunca se ponía el sol. Guerrero, como conocedor de la región, casi siempre recibía tareas por parte de Morelos o de Galeana de hacer pequeñas acciones militares de guerrilla desde estos años. Entonces, aunque se está moviendo cerca del cuerpo principal de insurgentes, no parece que actuara como parte de dicho cuerpo. Entonces, más bien, labores precisamente de guerra de guerrillas, que va a ser precisamente su especialidad con el paso de los años. Es decir, Guerrero va a ser fundamentalmente un guerrillero. Esto lo utilizaba, y me parece interesante decirlo también, Yanga, un cimarrón de Veracruz del siglo XVII. Los cimarrones de esa región atacaban y después huían a las montañas y era muy difícil dar con ellos. Entonces a las diligencias las atacaban, les robaban, se iban y otra vez, ¿no? Pasaban años, varios años, y finalmente con Yanga tuvieron que negociar las autoridades virreinales porque nunca lo pudieron atrapar, ¿no? Entonces eso pasaba un poco con Guerrero. Iturbide fue de los primeros militares en darse cuenta de que la táctica de guerrillas que usaban los insurgentes dificultaba mucho su trabajo y era muy difícil controlarlos. Entonces en el Bajío lo que hizo fue, en vez de perseguir a los insurgentes, fue perseguir a las bases sociales de la insurgencia. El caso más mejor documentado fue el de las mujeres de Pénjamo. Entró a Pénjamo y a una hacienda cercana y detuvo alrededor de 300 mujeres, a las cuales llevó a lo que serían, digamos, pues las cárceles de la época, eran las recogidas de la ciudad, así se llamaban las recogidas, eran espacios de reclusión religiosa que en este momento se convierten en centros de detención política, ¿no? Entonces, digamos que lleva a estas mujeres que considera disidentes a encerrar en este lugar, las hace caminar leguas, hay testimonios de mujeres que perdieron a sus hijos en el trayecto, fueron insultadas y maltratadas por los hombres del ejército, etcétera, etcétera, y ahí las encierra. Entre 1815 y 1817, Guerrero se va a mover en la parte oriental del actual estado de Guerrero.
Quien conozca la región sabe que está poblada actualmente, hasta la fecha, por población indígena importante, fundamentalmente mixteca, tlapaneca y amuzga. Está asentado ahí y con quienes Guerrero tenía una gran ascendencia, aceptación. Por otro lado, sus tropas, su gente está compuesta por este mismo tipo de población. Es decir, son soldados y campesinos indígenas al mismo tiempo que cultivan, obtienen su sustento en el mismo espacio en que operan y que en un momento dado se pueden dispersar. Era un hombre que sabía qué hacer, era un hombre que sabía cuál era la mejor entrada para la población, para el poblado que querían atacar. Era el hombre que sabía a quién había que dirigirse. Creo que la historia heroica, la historia épica, a veces nos tapa un poco esta otra visión que yo creo que debe ser más rescatada. La visión del hombre que tiene conocimiento de la realidad social y que la aprovecha en esos momentos. Guerrero ha sido tocado ya por los ideales de sus predecesores. Conoce la sierra, lugar donde los realistas no pueden moverse con facilidad. Es capaz de convencer y organizar a los desposeídos. Todo esto resume al estratega. Pero ¿qué sucede con el hombre unido a sus raíces, a su entorno familiar? No debió serle fácil tomar la decisión más trascendental de su vida. Una decisión que de alguna forma marcó el destino de todos los mexicanos. El virrey Juan Ruiz de Apodaca le había hecho llegar a mi padre una oferta, que me acogiera al indulto de la corona. Parecía tentador. ¿Por qué no? Si muchos otros ya habían aceptado. Si la nueva constitución de Cádiz ofrecía cosas que hasta ese momento eran imposibles. ¿Por qué no si los que aún seguíamos en pie de lucha nos íbamos quedando solos y sin armas? ¿Por qué no si con solo bajar la cabeza podía regresar a casa junto a mi padre, mi esposa, mi pequeña hija, mi gente, mi montaña, mi vida misma? ¿Por qué no? ¿Por qué, hijo? Porque la libertad y la igualdad sigue siendo privilegio de unos cuantos. ¿Por qué, Padre mío? Porque la patria es primero. Esta pequeña frase lo que motiva es que cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas se levanten con esa convicción de entregar el servicio en el Instituto Armado en defensa de la nación mexicana, en defensa de la independencia, de la soberanía, y que finalmente esto es el motivo de nuestras Fuerzas Armadas. El proceso de la Guerra de Independencia es muy largo, dura casi 10 años, y yo creo que se ha reconocido poco la importancia de Guerrero en el sentido de que sostuvo la Guerra de Independencia casi 7 años, después de que varios otros insurgentes habían aceptado el indulto o se habían ido de la lucha de la independencia. En los años posteriores a 1815, algunos de los líderes que no se rindieron, algunos de los líderes insurgentes que continuaron con la lucha, o bien van a morir en combate, van a aceptar la amnistía en algunos casos. Entonces se va quedando solo Vicente Guerrero, quizá como uno de los personajes más constantes, más contumaces y que abraza la causa insurgente con mucha más pasión y con mucha más intensidad. Cuando la estrella militar de Morelos está declinando, cuando Morelos se vuelve la escolta principal del Congreso de la Náhuac y prevé que la derrota militar está muy cerca, le encarga a Guerrero nada más y nada menos lo mismo que Hidalgo le encargó a él, y con los mismos términos, es decir, con nada. Hidalgo en su momento le dice a Morelos, vaya y levante el sur, y vaya solo y levante el sur, y Morelos le dice a Guerrero, vaya y levante el sur, sin nada, más que el prestigio militar que había adquirido, el conocimiento de terreno, toda la experiencia de convivir con este gigante de la historia militar reconocido internacionalmente.
La historia nos ha enseñado que los grandes hombres no se explican sin la existencia de su contrario. Agustín de Iturbide, antípoda de Vicente Guerrero, llegó a ser conocido como el Dragón de Hierro por la porfiada lucha que emprendió contra los insurgentes. El alto clero, la nobleza, los comerciantes confiaban en que ese hombre de buenos modales y de genuina trayectoria militar fuera al sur y derrotara no al rebelde, sino al mismísimo demonio, al paria que osaba atentar contra la corona. Lo que ignoraban es que Iturbide era hombre de claroscuros humanos, pues al mismo tiempo que combatió a los predecesores de Guerrero, compartía con ellos, a su modo y conveniencia, la semilla que solo pudo nacer en tierras de América, la de una patria independiente. Iturbide, desde diciembre de 1820, se encuentra en el territorio del sur de la Intendencia de México con la misión de combatir a Guerrero. Aunque hay algunos intercambios armados entre estas dos partes que no solo deberíamos explicar como Iturbide contra Guerrero, sino toda la estructura defensiva del virreinato de la Nueva España en el sur de la Intendencia de México, que se llamaba la Comandancia del Sur y rumbo de Acapulco, es decir, esa estructura defensiva contra las muchas insurgencias que se encontraban dispersas en el sur. Es en ese contexto en el que podemos nosotros explicar mejor este encuentro, estos acercamientos entre Iturbide y Guerrero. Cuando Iturbide busca el acercamiento con Guerrero, hay que ver qué está pasando en España. Y en España se acaban de aprobar nuevamente las leyes de las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz, y eso le quita control a la oligarquía, al gran poder económico de las colonias. Iturbide se va acercando continuamente hacia él, pero Iturbide ya tenía un plan de que tenían que llegar a un acuerdo, porque mucho se hablaba, como nos dice la maestra Guadalupe Jiménez, que la condesa de Regla había establecido de que esta lucha no se iba a resolver a balazos, sino con abrazos. Entonces Iturbide lo que hace es ofrecerle algo que la propia corona española ya estaba ofreciéndole a los patriotas en América del Sur: incorporarlos a su propio ejército. Y entonces Iturbide le ofrece a Guerrero incorporarlo a su propio ejército, y Guerrero le empieza a poner condiciones. Y las condiciones son independencia, inclusión de todos. El plan de Iguala unificó a la sociedad mexicana, por lo menos las clases que estaban en la disputa. Eso le permitió llegar a la constitución del ejército tigarante. Entonces ya el ejército ya no se llamaba realista ni insurgente. Se supone que lo integraron las dos fuerzas, y entonces se llamó el ejército de las tres garantías, y por ellas iban a luchar. Es un plan que le ofrece lo que quieren a todos los sectores: menos impuestos, y a los insurgentes les ofrece independencia y reconocimiento de la igualdad legal para todos los habitantes de Nueva España. El 4 de junio de 1822, en una carta que envió a Agustín de Iturbide, refrendándole su apoyo como emperador de México, Vicente Guerrero le dijo: «Mi patria es la primera que amo, y si vuestra majestad ilustrísima unió a ella sus intereses, le ofreció su existencia por salvarla, y tuvo la dicha, que envidian muchos, de haberlo conseguido, nada ha podido alterar mi espíritu, sino el placer de ver sin cadenas a la nación mexicana». Orden y legalidad. Esa fue la promesa de Agustín de Iturbide al llegar al poder, o al menos su pretensión. Mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente, como os anuncié en Iguala. Se instalará la Junta, se reunirán las Cortes, se sancionará la ley que debe haceros venturosos, y yo os exhorto a que olvidéis las palabras alarmantes y de exterminio, y solo pronunciéis unión y amistad íntima. Agustín de Iturbide es proclamado emperador un 18 de mayo de 1822. En uno y otro confín del territorio nacional, él y Guerrero terminan de apaciguar a los inconformes. Ricos y pobres quedan a la espera, unos de preservar su condición social,
otros de un mínimo de justicia y libertades. El poder absoluto está en las manos de Iturbide. Pero ¿dónde quedó el hombre que le allanó el camino hasta ese poder? Calzada de la Viga, una de las avenidas más conocidas de México. Aún pueden verse algunas construcciones semirurales. Y escondida entre el cemento, se atisba la otrora señorial Quinta Pachuca, cuyos propietarios la construyeron en el siglo XIX con el fin de casa de descanso y disfrute del paseo de la Viga, colmada de árboles y serpenteada por un río que conectaba Xochimilco con la Merced. Ese era un lugar fantástico, fantástico porque era un gran canal que venía desde el sur. Entonces traía la mercancía de todos los pueblos de Xochimilco, Tláhuac, Chalco, todo eso, que eran todas las hortalizas, las flores, todo, pero no nada más eso, sino que eran lugares de embarque de mercancías que venían del occidente del país. Entonces venían hierro, madera, materiales de construcción, maíz, muchos productos que venían también del occidente de México, y todo eso se embarcaba porque era un canal anchísimo. Un canal que en un tramo se llamaba Santa Anita, en otro Mexicalcingo, según los pueblos por donde iba pasando. Sabemos que había atracos en lo que era el canal de la Viga. ¿Por qué? Porque salían los productos desde temprano y en la madrugada pues había literalmente piratas, ¿no?, que esperaban en sus trajineras a llegar y a robar a estas personas pues de escasos recursos sus mercancías, o contrario, por la noche cuando regresaban pues las ganancias, porque recordemos que este canal de la Viga atravesaba todo lo que era el barrio de la Merced, ¿no? La calle llegaba por la calle de Roldán y luego seguía por lo que era la Acequia Real y llegaba al Portal de las Flores. Seguramente que algunos de los pregones que escuchó Vicente Guerrero cuando vivió en la zona del canal de la Viga fueron los siguientes, ¿no? Mantequia diarreal, idia medio, cecina buena, bocadillo de coco, el último billetito, el último que me queda por medio real, haciendo alusión a la lotería, castaña asada, castaña caliente, patos mi alma, patos caliente, tamales de maíz. Seguramente estos gritos eran lo que le daba vida a las calles de la Ciudad de México y sus poblaciones circunvecinas. Mientras la vida de Iturbide se desenvolvía entre intrigas palaciegas y los excesos de una realeza artificial, Vicente Guerrero, en los rumbos de la Viga, distante del centro de la ciudad, no solo por la geografía de ese entonces, sino por la toma de decisiones, vivía una forma de exilio. Iturbide lo había nombrado mariscal, un título que no le servía de mucho, pues Guerrero debía una gran suma de dinero a sus tropas por los servicios prestados a la insurgencia. Era Vicente un hombre lejos de casa, aquejado por viejas heridas de guerra, pero atento, muy atento a una de sus mayores obsesiones, el cumplimiento de la legalidad. El 28 de septiembre, Iturbide empieza a diseñar el nuevo gobierno con una regencia y forma 5 comandancias militares. Una de ellas se la da Vicente Guerrero, precisamente la del sur. Entonces, Guerrero tiene una posición militar muy importante. En ese imperio mexicano solamente hay una persona que tiene una posición militar superior a la de Guerrero, el propio Iturbide. A Guerrero se le consigna una de estas capitanías generales, pero ello no obsta para que Guerrero no se sienta, como muchos otros individuos, totalmente representados en el proyecto político del Imperio Mexicano, y eso explica estas exclusiones o estas inclusiones forzadas. Eso explica también el fracaso del Imperio Mexicano, además de muchas otras cosas. Vicente Guerrero fue capitán general desde 1821 hasta principios de 1823, en que se levantó en armas en contra de Agustín de Iturbide, porque Agustín de Iturbide había hecho varias acciones que no estaban de acuerdo con lo que pensaba él, entre ellas disolver el Congreso. Cuando Iturbide disuelve el Congreso en 1822, siendo ya emperador, y empieza a perseguir
opositores políticos, pero también a gente inocente, a los que atribuye intenciones republicanas, y empieza a meterlos en la cárcel y empieza a espiar a un montón de políticos y militares de los que desconfía, entre ellos Guerrero y Bravo. Y aquí viene otra vez la importancia de ese don de gentes que tenía Vicente Guerrero. Vicente Guerrero empieza a ser espiado y él sabe que hay tropas imperiales, tropas del Imperio de Iturbide que están frente a su casa, que lo vigilan cuando camina. Y entonces lo que él hace es reunirse en una cantina, es casi una pulquería, que estaba por allí por Santa María la Ribera, con un grupo de jóvenes. Es bien interesante allí la relación que tiene con las muchachas que iban a este lugar. Son muchachas que ellas mismas o sus hermanas trabajan en casas de ricos de la Ciudad de México. Y entonces hay una de estas chicas que se llama Micaela, que era una muchacha de 20 años, que además estaba perdidamente enamorada de don Vicente, y consigue que su patrona, una mujer que ya antes había colaborado con los insurgentes durante la Guerra de Independencia, le dé dinero para sacarlo de la Ciudad de México. Me llamaban el ángel protector de los insurgentes. Pero ¿cómo iba a permitir que se llevaran preso al valeroso Vicente Guerrero y dejar de luchar por la independencia y la justicia? Nicolás Bravo y Vicente Guerrero huyen de la Ciudad de México porque no desean ya seguir apoyando a Agustín de Iturbide, se retiran precisamente a la región de la que ellos eran originarios, ¿sí? a las ciudades centrales del actual estado de Guerrero, y se levantan en armas en contra de Iturbide, suscribiendo el plan de Veracruz que había enarbolado Antonio López de Santa Anna. En efecto, el gobierno de Iturbide se había roto como un espejo que devolvía fragmentos un poco comprensibles. Hombre emblema de los ideales de un México libre, pero también inusual emperador, caprichoso, desconcertante. Cada vez más ajeno a un pueblo sumido en la pobreza y la injusticia. Razones por las cuales Vicente Guerrero volvía a estar en pie de lucha. Vicente Guerrero y otros antiguos insurgentes como Nicolás Bravo, como Guadalupe Victoria, formaron parte de un triunvirato que gobernó el país mientras se hacía la Constitución, que fue el supremo poder ejecutivo. Y ese triunvirato cumplió una función muy importante, porque en cuanto fue derrocado Agustín de Iturbide, lo que es México estuvo a punto de desintegrarse. Varios estados se querían separar y hacerse estados independientes. Entonces ellos lucharon mucho en convencimiento, inclusive fueron a someter con las armas a estos estados para que México se mantuviera unido. En el momento de discusión del proyecto republicano federal, son muchas las provincias que en realidad están escindiéndose del proyecto central, del proyecto, digamos, articulador del Estado mexicano. Y es en esta medida en la que figuras como Guerrero, figuras como Victoria cobran relevancia por su incidencia regional, por haber logrado articular redes a partir de su experiencia guerrera, a partir de su experiencia prolongada y sufrida y persistente de la insurgencia independentista, que han logrado articular a muchos grupos en regiones concretas. El caso de Victoria en distintas regiones veracruzanas. Entonces, a partir de la articulación de esas redes es como vemos el sustento de distintos proyectos políticos que terminan por articular el republicanismo federal de 24. Guerrero se mantiene siempre leal a las instituciones que él está contribuyendo a construir. Es así con el Congreso de Chilpancingo, es así con los sucesivos congresos que vienen después de Chilpancingo, que en realidad van cambiando mucho de personal en esos años difíciles, e incluso cuando el Congreso fue disuelto en Tehuacán, después de la muerte de Morelos, Guerrero se mantuvo leal a las instituciones que había creado el Congreso. Vicente Guerrero mantuvo, y esto nos lo han dicho siempre, mantuvo viva la llama de la independencia, es verdad, pero también hubo otros que la mantuvieron viva.
Lo que mantuvo Vicente Guerrero fue viva la llama de la independencia y de las instituciones que había creado la independencia, la insurgencia. La independencia no fue un acontecimiento endógeno, es decir, solo surgido en el interior del país. Mientras peninsulares, criollos, mestizos e indígenas se enfrascaban en el doloroso parto del nacimiento de la patria, había quienes movían los hilos detrás del poder. Fuerzas provenientes del extranjero, enquistadas en los mismísimos salones del Congreso y de todo sitio donde se pudiera confabular. En México la masonería empezó desde la propia Guerra de Independencia, particularmente con españoles. Es curioso porque uno se imagina que son los mexicanos, no, eran los españoles en Veracruz, en Campeche, en Yucatán, toda esa zona donde el comercio con Europa es importante. Se afianza hacia 1822-23 con la llegada de la gente que venía con Juan O'Donoghue, y que llegaron y fundaron logias como las que tenían en Europa. La logia más importante fue la Logia del Sol en la Ciudad de México, una logia del rito escocés. Eso funcionó así hasta 1825, cuando se organizaron logias con otro rito, el rito de York. Y estas se empiezan a organizar de manera espontánea, sin tener autorización del rito de la Gran Logia en Nueva York, hasta que llega Joel Poinsett, el primer embajador, por decirlo de alguna manera, no ese es el nombre correcto, pero el primer embajador de Estados Unidos en México. Y Poinsett regulariza esas logias que tienen otra característica. Allí no entran nada más los políticos importantes o los adinerados, allí entra cualquiera. Solemos ver quizás de manera un tanto anacrónica a las logias del 19 como si fueran tal cual expresiones del partidismo político, o sea, como si los yorquinos fueran republicanos y fueran federales y los escoceses siempre fueran centralistas, ¿no? Y que estas expresiones después se tradujeran en términos del liberalismo y del conservadurismo. Yo creo que hay que explicarlo en términos más maleables, ¿no? Más experimentales, ¿no? Como articulaciones, tendencias políticas un tanto esporádicas, un tanto frágiles, que van creándose al calor de coyunturas específicas. ¿Qué proyecto de nación tienen? ¿Qué idea de nación tienen? ¿Una monarquía constitucional, liberal, los más liberales de ese grupo? O una monarquía absoluta, los más conservadores, inclusive una monarquía que emane de los Borbones, de Fernando VII, de algún descendiente. Digamos que dentro del mismo bando hay extremos, y por el otro lado pues también los republicanos, los que tienen una república pues más centralista y los que quieren una república absolutamente federal. Entonces se inserta Guerrero como uno de los inauguradores de este largo periodo de división política en México, que pues nos lleva a 60 años de inestabilidad, porque los dos bandos eran muy fuertes. En el periodo que abarca el inicio y consumación de la independencia, no solo Hidalgo, Morelos, Guerrero y otros fueron personajes claves. También hubo mujeres sin cuyo papel no podría comprenderse el significado de nuestra historia. Mujeres que allanaban el camino a sus hombres, que los esperaban en casa a que volviesen o no de la guerra. Madres que cuidaban a los niños y a los mayores. Mujeres abnegadas, pero también impulsoras, guerreras en el sentido literal de la palabra. Y también algunas muy hábiles tejedoras de intrigas. De los casos en particular de las mujeres que decidieron por la insurgencia, sabemos que sirvieron como enfermeras, improvisaron hospitales, alimentaban a los insurgentes, les daban información, funcionaban como espías, información sobre dónde venían los realistas, dónde estaban asentados, qué estaban haciendo, daban información falsa a los realistas y hacían una gran cantidad de actividades, ¿no? Hay incluso por ahí datos de mujeres que envenenaban las tortillas para así envenenar a parte del ejército realista. Lo más interesante del tema de la participación de las mujeres, me parece a mí que fue la percepción
de los hombres sobre estas actividades de las mujeres. El argumento principal fue, son muy peligrosas, son más peligrosas porque usan sus atributos femeninos para seducir. La autoridad dijo que había que detenerlas porque eran culpables del delito de seducción. El delito de seducción en la época significaba tal cual seducir a otro para que se convirtiera en insurgente. Pero en el caso de las mujeres siempre estaba asociado el que la mujer usara sus atributos femeninos para seducir al otro, ¿no? Y sabemos que además de este caso en concreto hubo muchos donde efectivamente había mujeres que, por ejemplo, entraban a las cantinas, se ponían a tomar, o a las pulquerías se ponían a tomar con los hombres y trataban de convencerlos para que se convirtieran a la causa. Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, que era una mujer de la élite, también se sabe que en la Alameda subía a los soldados realistas y pues quién sabe qué les decía, que muchos salían convertidos a la causa insurgente. Por cierto, ha llegado una crítica de un poeta moralista de alrededor de 1810 de la crítica hacia la vestimenta de las mujeres, el cual dice: sus trajes escandalosos, desnudos pechos y brazos, de la obscenidad son lazos que oponen a los virtuosos. Me parece muy importante este caso porque desde mi punto de vista revela una vez más este pensamiento masculino sobre lo que eran las mujeres y lo que debían hacer las mujeres, pero en este caso les está dando un lugar en la vida política. No les otorgaron, por supuesto, y era ilógico pensarlo, o sería ilógico pensarlo, no les otorgaron un mando militar, no les dieron la ciudadanía, no les dieron el derecho a voto, no les dieron la palabra, el don o la fuerza de la palabra escrita, ¿no? Pero las ubicaron desde otro ángulo y se dieron cuenta de que podían participar de alguna manera en el esfuerzo bélico. La de la Güera Rodríguez, recordemos que ella estaba en el balcón de su casa en la esquina, que estaba frente a la iglesia de la Profesa, y que Iturbide se despega de la fila que él iba encabezando para darle, y se quita una pluma del sombrero y se la da a la Güera. Lo cual dio lugar a miles de historias de que se tuvieron un romance, quién sabe qué. Pero la verdad es que la Güera apoyó mucho para que él encabezara el ejército trigarante, ¿no? Porque era una mujer muy inteligente que apoyó mucho el movimiento insurgente, cosa que también normalmente no se sabe y nada más se van por el lado frívolo, que tenía muchos novios, porque era guapísima y inteligentísima. Siempre me preguntaban por qué una mujer hermosa y de buena cuna se involucraba en asuntos políticos. Y yo siempre respondía, porque la belleza no está peleada con la inteligencia. En el Semanario Patriótico Americano, que es uno de los tantos periódicos que publicaron durante la Guerra de Independencia los insurgentes, este semanario estaba a cargo de don Andrés Quintana Roo, esposo de Leona Vicario. Se publica un artículo titulado A las Damas de México. En el texto se dice que las mujeres deben participar en la Guerra de Independencia del lado de los insurgentes porque tienen un compromiso, una responsabilidad moral. Porque gracias a la Malinche y a las otras tantas mujeres que de la época de la conquista a ese momento se habían involucrado con españoles, se había perpetuado el sistema de dominación colonial y que por lo tanto ellas tenían la responsabilidad moral de contribuir a liberar a la patria. Campos sembrados de cuerpos y sangre en vez de maíz y arroz, ríos envenenados y el pueblo muriendo de hambre y de sed. Morir al lado de Vicente Guerrero no es un sacrificio, es un honor. No podemos pasar por alto que junto con los protagonistas de la gesta independentista, hubo quienes, como en un teatro donde los tramoyistas hacen posible la función, estuvieron justo en los momentos claves de la historia, aunque hoy permanezcan en el total anonimato. Jacinto, Artemio, Margarito, Jonás. Su nombre es lo de menos porque tiene el de cualquiera del pueblo. Mi pueblo. Igual como también su rostro moreno y sus manos curtidas en la faena de todos los días. Como mandado por Dios,
ese campesino apareció arreando el burro y me encontró ya para morir, herido por mis enemigos en la batalla de Almolonga. Sin dudarlo, me echó al lomo del animal y me ocultó en una hendidura del paraje mientras anochecía y mis enemigos se marchaban. Después me llevó a su humilde choza y como pudo me mantuvo vivo, no con la medicina de los hombres de ciencia, sino con las hierbas y brebajes que le enseñaron nuestros ancestros. Quiso el destino que pudiera seguir vivo. Gracias a Jacinto, Artemio, Jonás, a todos ellos, a la gente por la que valía la pena seguir luchando. Hay un enfrentamiento, una batalla en el pueblo de Almolonga, municipio de Tixla, la zona precisamente de Vicente Guerrero, y en la cual Vicente Guerrero queda gravemente herido. Se sabe que quedó por ahí tirado y que algún campesino lo levantó, lo auxilió y lo escondió durante varios días. ¿Sí? Y para fortuna pues, de Vicente Guerrero, sobrevivió, aunque según sus propios testimonios, pues, vivió después con algunas secuelas que quedaron de estas heridas. Le brinda el apoyo referente a una curación que se venía haciendo de época, que tenía como base la limpieza de la herida, si acaso extraer alguna cuestión que tuviera en su cuerpo, y el cuidado de que no se infectara, el cuidado de que poco a poco él pudiera irse recuperando de la herida. En un rotundo cambio de suerte, Guerrero no solo sobreviviría a una herida casi mortal y a la derrota de Almolonga, sino que regresaría a la escena política para ocupar el sitio cúspide del poder, el de la presidencia de México. Se hace una especie de doble elección, una elección oficial, que es esta que tú mencionas, que es la de los estados, en las que pierde 9-11, si no me equivoco, pero con un apoyo popular brutal. O sea, que si hubiera habido una elección directa, hubiera arrasado. Algo que logra, que es muy importante, es finalmente la promulgación formal de la abolición de la esclavitud. Y esto había habido bandos anteriores, un bando, por supuesto, de Miguel Hidalgo, cuando empieza el movimiento insurgente. Hay otro bando de José María Morelos y además una instrucción muy clara en los sentimientos de la nación. Estas eran luchas e ideales que eran muy claros en personajes como Morelos, como Hidalgo, como el mismo Guerrero. Y bueno, él logra finalmente la promulgación formal en 1829. Es el primer y único presidente negro, porque no lo vamos a blanquear nosotros, era negro y punto. Mulato si quieres, pero era negro. Y es el personaje que hace oficial, que lleva a cabo este sueño de todos los pueblos oprimidos, que es liberar de la esclavitud a un país. Es muy interesante decir que el hombre más cercano de Vicente Guerrero, José del Carmen, era un mulato, que por ahí algún biógrafo habla de él y dice era un hombre grande, mulato, y que se defendía con machete en los enfrentamientos, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que había muchos afrodescendientes en las guerras de insurgencia, y eso también es algo que tenemos que valorar y que tenemos que hablar de ello, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué hablar de ello? ¿Por qué es importante decir que hubo afrodescendientes en la historia de México? Pues porque esas personas todavía están presentes actualmente. O sea, las comunidades, las poblaciones, los pueblos, las personas afromexicanas siguen formando parte de la sociedad mexicana y han sido discriminadas y enfrentan actualmente problemas de racismo y de discriminación. Por eso es importante reivindicar a caudillos como Vicente Guerrero. Lo que marca a Vicente Guerrero en su mandato es la invasión española. Los españoles quieren reconquistar México y entonces Guerrero, desde que llega al poder en 1829, está al tanto de lo que quieren hacer los españoles. Hubo un intento de reconquista por parte de España que él tuvo que enfrentar, entonces pidió al Congreso que le dieran facultades extraordinarias para poder pedir más impuestos para hacer frente a la guerra, y lo acusaron de que se estaba convirtiendo en un dictador. Cuando las tropas de Isidro Barradas llegan a Pueblo Viejo de
Guerrero no puede armar un ejército. ¿Y quiénes son los que llegan? Pues llega el militar más importante de Veracruz y el militar más importante de Tamaulipas, Manuel de Meritarán, que sale de Padilla, y Antonio López de Santana, que son los que llegan a enfrentar a los españoles. Guerrero está en una función de teatro con su esposa y le llega el parte militar de que ya se había derrotado a Barradas y tenía que regresarse a Cuba. Y entonces él interrumpe la función y le lee a la gente el documento que acaba de recibir, recibe una gran ovación, dicen que se emocionó hasta las lágrimas, Vicente Guerrero, y en ese sentido muchos han considerado que él es, digamos que el segundo padre de la independencia, porque él dijo, ahora sí, ya somos independientes. Hay una campaña en la prensa, se le acusa de ser un rebelde. Es allí cuando salen todos estos prejuicios de la clase política mexicana de esa época. Es un analfabeta, es un hombre torpe, no sabe, no está educado, solamente lo siguen los mulatos. Todas estas cosas que podemos imaginar. Carlos María de Bustamante, que ya para esta época le tenía una especial animadversión. Se refiere a él en términos más o menos así, se dice que era negro como su alma. Finalmente, pues le dieron un golpe de Estado, el mismo vicepresidente con todo el ejército llegó a la capital de la República, Vicente Guerrero se vino al sur y empezó una guerra que dicen algunos autores fue tan sangrienta como la guerra de independencia. Vicente Guerrero, de rebelde a caudillo, de caudillo a presidente de la República, hecho inadmisible para sus enemigos conservadores que por fin encontraron una fisura, un resquicio por el que podían atrapar y derrotar a ese negro malhadado. Ese resquicio era la amistad, valor supremo para el insurgente. Así pues se hacía necesario encontrar al amigo capaz de traicionarlo. Su nombre, Francisco Picaluga. El capitán del navío Colombo se encontraba en problemas con el fisco y 50,000 pesos fueron suficientes para doblar la amistad. 1 de la tarde del 14 de enero de 1831. Guerrero y otros hombres afines a su causa se embarcan en las costas de Guerrero. Horas más tarde son apresados y Picaluga notifica: va el pájaro en la jaula. Picaluga no sería más que el brazo ejecutor de una traición a niveles más altos, urdida por el vicepresidente Anastasio Bustamante. Hay un marino genovés, Picaluga, que le ofrece armas. Esto era muy frecuente, siempre había por allí estos marineros europeos o estadounidenses que llegaban y ofrecían armas a cambio de plata de México, que México seguía siendo un productor de plata muy importante, y Guerrero se confía. Va con él a una cena a su barco, pero allí fue tomado preso. Nos hablan la causa de un Vicente Guerrero que era pachanguero, que le gustaban las mujeres, que encargaba peinetas y mantones para regalarlas, que le gustaba ir a tertulias, que era jugador, que era derrochador, era una persona. Nosotros no debemos de pensar en estos personajes históricos como prohombres, como santos, como nos los quisieron pintar en el siglo XIX y principios del siglo XX como prohombres que eran dignos de emular y de seguir como ejemplo. Debemos de pensar como seres humanos con errores, pero que tuvieron convicciones y que tuvieron la perseverancia y la valentía de luchar por ellas. Picaluga lo invitó a comer en Acapulco a su barco, lo tomó prisionero, lo llevó a Huatulco. Y fue trasladado hacia las costas en Oaxaca, en donde fue tomado preso ya por el gobierno federal y conducido hacia Cuilapan. Se le hace un juicio muy sumario, un juicio en el que prácticamente no se le permite ni defenderse y se le fusila el 14 de febrero de 1831. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! En el bicentenario de nuestra independencia renace un nombre, un caudillo, un héroe, un hijo, un esposo y un padre de familia, un crisol de razas, una figura perdida y recuperada en los libros de texto,
y en la fisonomía de un país que cambia todos los días. Vicente Guerrero está presente en los rostros del México de hoy, como también en la construcción de nuestra democracia. Sin él y su legado no se entendería lo que hoy conocemos como nuestra patria.